Buenas noches, ¿cómo están Elizabeth y Nico? ¿Cómo vamos? Hola, pues emocionada. Hola, hola Ira, buenas noches, saludos. Buenas noches. Bueno, ya nos hizo favor Elizabeth de darnos los puntos que vamos a ver hoy aquí en sesión. Y entonces vamos a comenzar. Te voy a pedir que te relajes, Elizabeth, que respires profundo. La respiración es muy importante. Que empieces a inhalar y exhalar para que te relajes y vamos a abrir la energía. Nico, listo, vamos a abrir la energía. Uno, dos, tres. Entonces, observa, Elizabeth, qué es lo que nos muestra. Mira, Ira, lo primero que siento Ujú, es frío, ujú, como si al campo de Elizabeth le hiciera falta emisiones de calor. ujú, Veo las líneas que componen su galaxia energética como cristalizadas. Em, digamos que si estos fueran conductos, están todos como aislados o separados. Y lo que yo observo que es la energía de Elizabeth, porque ella se muestra, haz de cuenta, ella está parada delante de nosotros y ella abre como su cuerpo y lo que vemos, lo que yo veo adentro, Ira, es como una estrella apagada, ujú. como un sol, pues hecho como de piedra, hasta se siente que emite más frío que calor. Parece como una estrella naciente o una estrella agonizante. Puede ser cualquiera de las dos porque la potencia no existe, está ahí fría. Ujú. Ok, pero no importa si es naciente o agonizante, realmente todo es una transformación, pero vamos a observar en qué momento llegó a esta situación, por qué nos muestra esta estrella apagada o naciente, como sea, qué es lo que la llevó a este momento. Haz de cuenta que me muestra dos escenas. Me muestra la escena en la que su campo energético se congela o se Ujú, cristaliza ujú, y tiene que ver porque comenzaron a aparecer como bastantes fluctuaciones de pensamiento que hacían que las indicaciones o las instrucciones del sistema energético empezaran a deambular hacia otros canales a través del sistema, de sus demás sistemas, como por ejemplo una orden creativa se perdía en su sistema y se iba a ocultarse y después a la hora de quererla utilizar ya no se utilizaba. Entonces esa energía por no salir se cristalizaba. Y la otra escena que me muestra es esta estrella que observo que empieza a tener muchos cambios como de intensidad o densidad y eso va atrayendo a distintos como satélites o distintos como pues sí, como lunas parecen que se acercan como a la estrella y van densificando como el contorno del espacio al punto en que lo hacen un espacio que se siente lleno, como un espacio que se siente saturado, más bien saturado, no lleno, saturado. ok. Observa este deambular. Eso es algo interesante. Esa forma de que los pensamientos se pierden, cómo es que se van perdiendo y dónde se van guardando estos pensamientos, tanto emocionalmente como energéticamente, para que se vaya saturando. Vuelvo a ver las dos escenas y, por ejemplo, en esta escena de su campo energético, lo que yo observo es que
su estructura emocional está como bien sentada, bien asimilada, pero se observa como enmicada por un proceso mental muy fuerte. Es como si la energía mental hubiera invadido a la energía emocional. No la invade al punto de interiorizarse, pero sí la invade al punto de cubrirla. Ujú. Al recubrirla, cuando los pensamientos salen y se exploran, que deberían de moverse por los conductos emocionales para llegar a los distintos órganos o partes de lo que es el cuerpo físico, en su caso, salen y se mueven sobre su misma energía mental por no poder encontrar los conductos, y lo que hacen es que se quedan como en los perímetros. Mm. En el caso de su energía, los perímetros vendrían siendo, yo observo que en ella se presentan bastante en lo que es la parte de atrás de las orejas, la parte de los omóplatos, creo le llaman, y en sus glúteos. Son como zonas en las que se acumulan o se van llenando distintos ganglios, creo que así es como me suena la palabra, que van haciendo que se vayan rellenando porque se están consumiendo estos pensamientos. Y en la otra escena, lo que observo es que el arribo de tantos cuerpos al espacio de la estrella no le ha permitido, es una estrella naciente, no le ha permitido abrir su calor, porque la densificación del espacio lo que está haciendo es que no haya energía potencial, porque los demás cuerpos que van llegando van consumiendo lo que se encuentra en el ambiente. Entonces ella no alcanza a tomar del ambiente lo que le toca porque todo lo demás se está consumiendo por ella. Ok, vamos atrás en el tiempo y vamos a observar cómo y dónde fue que ella aprendió a que el proceso mental estaba separado de todo lo demás y esta energía no le permitía sacar todo su potencial. Es más como yo lo veo como una una polarización, creo le llaman, ella se polariza, cambia esta densidad emocional por una densidad mental, y yo observo que sucede en sus líneas, Ira, a la edad de 13 años. Aparece ese número porque es como si aquí cae en 20 de una idea muy recurrente en las voces que escucha en su ambiente, como si ella misma lo programara, en donde le dicen las emociones, es como una conversación en la que se le dice que las emociones o dejarse llevar por las emociones no la va a llevar a ningún lado, que siempre la van a llevar a tener malos resultados y que es mejor pensar fríamente. Esa conversación en ella ha provocado una resonancia porque es como una asimilación de la edad. Entonces, cuando todas sus hormonas en la adolescencia están transformándose para crear como los caminos potenciales para toda su explosión energética, se congelan o se polarizan por este pensamiento frío que lo que hace es que exceda un nivel racional. Ajá, ok. Bueno, entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Primero, de alguna forma, estos cambios a ella hormonales en su adolescencia le van generando estrés. El estrés, ¿cómo funciona en nuestro cuerpo? El estrés inhibe que nosotros podamos ser realmente creativos y comunicativos y este tipo de cosas. ¿Cómo lo vamos a manejar? Es que vivir el estrés es como estar luchando nuestro cuerpo, una parte y otra parte constantemente. Es como si viviéramos
un enfrentamiento continuo entre nosotros mismos. Lo primero que quiero que haga es que empiece a reconocer su energía y empiece a liberar desde esta forma de observar el ambiente, de sentir que el ambiente no necesariamente siempre tiene que ser en contra de nosotros o que el sistema está en contra de nosotros o que la vida está en contra de nosotros. Es como ver las cosas desde una perspectiva sin un patrón. Es como detectar el patrón que ha sido mi energía constante para empezar a eliminar la plantilla que he creado para subsistir y sobrevivir. Y dime qué hace. Mira, lo que yo observo es que ella sigue trabajando en estas dos escenas, en donde es la estrella y donde es ella, pero principalmente en donde es ella energéticamente. Lo que observo, Ira, es que empieza a mover su energía mental, a cambiarla como de color. Pero déjame te explico qué pasaba. Yo lo que observo es que su energía mental sí podía absorber aspectos de su energía emocional. Ujú. O sea, sus pensamientos racionales eran capaces de ser manipulados para expresar sensaciones, sentimientos y emociones. Mas, sin embargo, todas las veces que ella expresaba, lo hacía desde el punto mental, entonces es como si ella misma no alimentara en lo que ella creía, Ujú. como si se contaran muchos cuentos o muchas historias. Entonces, lo que yo observo que está pasando en este momento es que en su cerebro la energía mental está cambiando de muchos colores, porque es como si en este momento la energía mental se está revalorizando. Incluso porque así es como no tiene su energía en este momento, incluso entendiendo si es tan necesario usarla primero, que obviamente también ahí vendría un desequilibrio, pero aquí a lo que va ella es que su energía mental se está presentando en todas las formas posibles de crear un pensamiento. Es como si se hubiera abierto el catálogo en donde está el inicio de todos los pensamientos. Ahí te va. Tiene que empezar a procesar una nueva forma de entender la información. ¿Por qué? Porque en esta forma de vivir el estrés hay muchas situaciones que en la vida se van presentando o vamos analizando o vamos valorando y vamos asumiendo como problemas. Y algunos de estos problemas se van almacenando dentro de nuestro pensamiento como si fuera como un banco de recursos. ¿Qué pasa con esos bancos de recursos? Que nosotros procesamos una nueva información y esto que tenemos guardado como un recurso, lo utilizamos para vivir lo que nos toque vivir de situación similar. Entonces es una respuesta rutinaria la que nuestra mente siempre da porque estamos utilizando la misma química cerebral de nuestro cuerpo como un método de supervivencia. Quiero que empiece a cambiar la forma de asimilar tanto los químicos como los metales, como todos los minerales, todo lo que nuestro cerebro y nuestro cuerpo empieza a asimilar, quiero que empiece a manejarlo como si fuera una nueva forma de operación. Sí, mira, su estructura mental estaba tan posicionada en todo su campo Uh-huh, que incluso los cerebros, por ejemplo, como el cerebro emocional o el cerebro digestivo, que uh-huh. al fin y al cabo es un cerebro porque tiene la capacidad de seleccionar, identificar, archivar, mover, derivar, estaba totalmente como consumido por la mente. Entonces su cuerpo en perfecta como recepción racional
llevaba los componentes necesarios para una supervivencia específica en el cuerpo, al punto incluso, Ira, de ni siquiera tener como sensaciones físicas que dependan de la química del cuerpo, porque todo estaba perfectamente estructurado. Entonces, de alguna forma, este comando lo que hace en su estómago principalmente, porque observo que esta parte la está trabajando desde el estómago porque la conecta con el estrés, y ella el estrés lo siente en la boca de la garganta hacia abajo, por el timo, hacia el ombligo. Entonces, lo primero que observo que está sucediendo es que su sistema digestivo entra en caos. Pero entrar en caos no tiene que decir destructivo. Lo que está haciendo el sistema digestivo es que empieza a ser independiente de la compenetración mental, y esto le da la habilidad al cuerpo de ser organizado, pero no de una forma estructurada, organizado de una forma más sensitiva, en donde el cuerpo comienza a hacer equivalaciones químicas de minerales, de compuestos, de metales, de líquidos, de oxígeno incluso, de una forma más adecuada a como cada parte del cuerpo lo pide, porque su mente, es como si su mente decía, en los pulmones nada más es del 25% de oxígeno, ¿no? En su estómago nada más hay esta acidificación, en su cerebro se activan tantas neuronas. Entonces, al dar esta libertad, le da libertad al cuerpo a compensarse de la forma más natural, porque incluso de hombro a hombro o de muñeca a muñeca no se necesitan ni los mismos ligamentos ni las mismas células para hacer acciones diferentes. Entonces, eso lo que hacía es que la encerraba o la congelaba o la aislaba. Entonces, lo que estoy observando en este momento es que ella empieza a derretir muchas de las conexiones que tenía totalmente quietas, o que tenía totalmente establecidas, que mucho más de organización, como te repito, eran encarcelantes. Fíjate una cosa, es como si las redes neuronales en este momento estuvieran programadas automáticamente para dar una respuesta. Independientemente de lo que sienta o de lo que piense o de lo que diga, daban una respuesta automática. Entonces, quiero que empiece a recodificar la forma en que sus neuronas y sus redes neuronales están unidas. Y hablando de redes neuronales, porque tenemos redes neuronales en el corazón, redes neuronales en nuestro aparato digestivo y también en nuestro aparato genital y en nuestro cerebro. Entonces quiero que empiece a cambiar todas estas redes neuronales, entendiendo que la forma de crear no es el problema está siendo ella, en cómo interpreta la información. Ella tiene un tema con la interpretación de las cosas. Dime qué pasa. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Se vuelven a activar estas dos imágenes, entonces lo que ahora está trabajando más en la imagen de la estrella. Ajá. Es como si en este momento su estrella, lo que es ella como estrella, que es fantástica, es enorme, está emitiendo, todavía no calor, porque no llega a ese proceso todavía, pero está emitiendo ondas electromagnéticas y gravitacionales. Entonces, lo que la estrella está haciendo en este momento con tu comando es creando las elipses que le están permitiendo posicionar a los cuerpos que invadían su espacio y como acomodándolos en una forma más arrítmica, en una forma más rítmica, o en una forma más decorativa y organizada alrededor de la potencia de la estrella. Entonces, lo primero que observo que sucede en la estrella es que comienza a cuartear esta como capa de piedra, y se empiezan a ver como pequeños atisbos de lava cuando los cuerpos que están a su alrededor empiezan a tomar su posición. Ok. Perdón. No, dime. Esto en el cuerpo energético, lo que estoy observando que hacen las nuevas redes neuronales es crear nuevos canales de intercomunicación
pero diferentes a los antiguos. Están activándose nuevos puntos energéticos alrededor de su cuerpo que le están permitiendo adentrarse a las zonas oscuras o a las zonas frías o a las zonas que le daban miedo tocar, como ideas que creía que no se relacionaban, conceptos que creía que no iban juntos, momentos, lugares, personas o sensaciones que ella misma ni siquiera se atrevía a mezclar, comienzan a iluminarse y a observarse. Es como si empezara a crecer su acervo experimental porque empieza a hacer asociaciones entre lo que ha aprendido. Aquí hay una parte muy importante. Ella nos hablaba de esta forma en la que últimamente su capacidad creativa la ha sentido ella un poco disminuida. Pero aquí la cosa es, creo yo que diferente. Primero es entender cómo la conciencia de lo que es su luz, su creatividad y su fuerza la tiene disminuida porque siente, fíjate, esto es muy importante. Hay personas que estamos o que podemos dar muy fácilmente, pero a la hora de recibir, nos cuesta recibir. ¿Qué pasa cuando no sabes recibir? Entonces, ¿cómo va a llegar el dinero, el trabajo, la vida, la alegría, la pareja, el amor, los hijos, los amantes, tantas cosas que pueden llegar a tu vida si no sabes recibir? Entonces te la pasas delimitando lo que quieres recibir a partir de una limitación de expectativas que vas creando a lo largo de la vida. Entonces, lo primero que quiero es que ella entienda que el recibir es tan maravilloso como el dar y que el recibir con profundo agradecimiento y con amor nos pone en una tesitura de creación mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más honesta, porque en el fondo estamos reconociendo nuestra misma forma de dar. Entonces quiero que empiece a eliminar estas programaciones de no recibir, de no creerse merecedora, de no aceptar de los demás, de sentir que al final de cuentas está en deuda por recibir o que tiene que pagar de la misma manera, igual cuando ella da y cree que le tienen que responder de la misma manera, esa programación quiero que empiece a eliminarla. No te oigo. Vuelve a presentar las dos escenas, Ira, y en este espacio en donde es una estrella, lo que observo ahora, fíjate, es que la estrella cuando se sentía invadida, más se enclaustraba en su frialdad y no se animaba a crear su potencia, porque ella pensaba que el ambiente y el espacio eran, pues si no dañinos, por lo menos diferentes a su energía. Ella no se sentía proveniente de ese espacio a pesar de nacer ahí. Entonces, y los agentes que llegaban externos, pues la atiborraban y la sentían como totalmente desplazada, la hacían sentir que ocupaban su lugar, la hacían sentir que le tomaban de su energía. Entonces, cuando ella les otorga a cada uno de su elipse y con este comando, lo que ella hace es que arranca los elipses de cada uno de estos agentes que de alguna forma están comenzando a componer lo que va a ser ella ahora, un sistema solar. Entonces, cuando los planetas y las lunas que están alrededor de ella o los cuerpos celestes que están alrededor de ella como estrella comienzan a girar, ella empieza a sentir como su mismo mecanismo interno, apoyado de como la inercia que tiene también el ambiente muchas veces, empieza a hacer crecer la luz de su estrella. Muy tenuemente, muy poco a poco y muy como desde el centro. En el cuerpo energético, lo que observo que pasa, Ira, es que se activan los órganos todos al mismo tiempo.
el cerebro, los ojos, todo lo que es el esófago, el estómago, los riñones, el hígado, el sistema genital, el sistema muscular, el páncreas, el timo, todos los órganos comienzan a activarse y cuando hacen esta activación es como si hicieran un vaho los órganos, como cuando con frío haces esto con las manos, entonces Ujú. creas como un pequeño ambiente calorífico en tu interior, en tus manos. Pues lo mismo cada uno de sus órganos, a través de sus líneas de conexión, lo que hicieron fue hacer un... Entonces están transmitiéndose entre ellos mismos un calor. A ver, aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si creas una base a una mentira, ¿puedes crear una verdad a partir de eso? Sí. ¿Por qué? Porque vas creando y vas modificando esta forma de creer lo que tú quieres creer a base de una interpretación. Quiero que deje de interpretar lo que sucede a su alrededor y empiece a hacerlo de verdad, a sentirse grande, a sentirse fuerte como el universo. Ella puede interpretarse de una manera de debilidad, de tristeza, de angustia, de desesperación, de incapacidad, pero en realidad ella tiene muchas más capacidades de las que reconoce y se ha creído o se ha creado una verdad a base de una mentira de lo que ella no es. Quiero que empiece a cambiar esta forma de observarse y de verse a través de el propio conocimiento del alma, de la propia experiencia, y quiero que lo empiece a hacer a través de la respiración. Ahora se trabaja completamente en el cuerpo energético. Ajá. Fíjate que lo que yo estoy observando, Ira, es como si de la punta de sus pies energéticos o la parte que viene siendo el campo inferior y el campo superior, ella empieza a emanar unas energías como si fueran así como, valga la redundancia, como campos energéticos o campos protectores, se comienza a lanzar hacia adelante Ujú. y llegan a un punto centro en donde chocan el uno con el otro. Estos campos lo que están haciendo es confrontar sus propias ideas como adversas, como por ejemplo, lo obtengo pero lo quiero dejar, me ayuda pero me perjudica, me da pero me quita, o sea, todas estas ideas que ella confronta, Ajá. las acumula en los opuestos de su energía y las hace que se exploten en el centro. Cuando se explotan en el centro y se libera como esta tensión muscular, esta tensión mental, yo observo que la parte retractiva de su mente empieza a regresar hacia una zona en la que se libera todo el estadio emocional. Entonces es como si en este momento hubiera mucha agua recorriendo por todo su cuerpo energético, porque lo que está haciendo es bañando de todas las emociones su cuerpo. O sea, y ahorita ella conscientemente está sintiendo de todo: coraje, risa, tristeza, miedo, sorpresa. O sea, todas las emociones están volviendo a las zonas en las que tienen que regresar a su cuerpo para complementarse. O sea, los órganos que están relacionados con cierta emoción, las zonas del cuerpo, pero en específico en ella, porque cada quien es diferente, ¿no? Entonces observo cómo se rellena ella de la emocionalidad y esto hace que de un momento a otro todas las células de su cuerpo estén vibrando. Perfecto. Entonces, ahora prefiero que ella empiece a anular cualquier forma de ser interferida, y me refiero interferida para dar o recibir o estar dependiendo de mercancía, de energía, de personas, de situaciones, a partir de la devoción, los votos, los contratos, el sacrificio y sobre todo la entrega voluntaria, ella como esta forma de entregarse como soy lo único que tengo, así como, y dime qué pasa.
Mira, cuando hablas tú de este comando, lo que yo observo son como todas las células comienzan a regresar a un punto previo de una separación última, y esto lo está trabajando en todas sus vidas, porque Sí, es como sí, si sí. se presentara ya en este momento a los 13 de todas sus existencias. Lo que yo estoy viendo, Ira, es que las células que entran en ese proceso de cambio importante, de hormonización, de liberación, de todo eso, incluso de crecimiento, porque es en esta parte de la adolescencia donde los huesos vuelven a tener esta energía nuclear, para expandirse, para seguir creciendo. Observo cómo es desde este punto en donde abre una llave de procesamientos mentales ajenos a los que su estructura aceptaba, en los que empieza a escucharse a sí misma mencionar cosas como, por ejemplo, dalo y nunca te rindas, el que persevera alcanza, la felicidad es una idea que podemos consumir todos. O sea, empiezan a crearse pensamientos con una índole menos fría, Ujú. sino como una potencia que lo que está haciendo estos nuevos pensamientos es ir y abrazar a cada una de sus células. Entonces, al hacer esto, es como si ella comenzara a elevar su temperatura poco a poco, y las células empiezan a girar, empiezan a crear como distintos tipos de geometrías las células, y luego tocan una canción para unificarse. Aquí hay una cosa muy interesante, fíjate bien. Es como lo que vas pensando que no puedes tener se convierte en algo valioso. En esta forma en que se convierte en algo valioso o se convierte en algo inalcanzable para ti energéticamente, haces de la escasez tu significado. O sea, no sé si me entiendo, o sea, no sé si me pueden entender. Yo me imagino algo valioso y entonces le doy un valor imaginario donde yo me estoy poniendo en un estado de escasez porque le doy un valor energético a algo que no necesariamente tiene el valor que yo le estoy dando, pero yo me estoy disminuyendo y en esa puesta de energía, en esta forma en que estoy desbalanceando mi energía, me estoy volviendo carente. Y esto es un problema de elecciones, porque uno debe de saber decir sí, decir no, decir de poner límites, de saber qué hacer, de cómo vivir, de cómo valorar su propia vida, su propia respuesta, su propio trabajo, pero desde el punto de vista, a ver, si la vida no fuera el problema, ¿qué elegirías? ¿Estar aquí? ¿Por qué? Porque aparentemente lo que hay en el exterior es el problema y el problema es la interpretación, como lo venimos viendo desde hace rato. Entonces, quiero que empiece a elegir la forma de eliminar el conflicto, de convertirse, y esto es de niño en adulto, porque vas obteniendo una responsabilidad. Y muchas veces a eso le tenemos pavor. Sí, mira, Ira, y todo esto, todo este comando, principalmente ella lleva y lo trabaja en las zonas energéticas en donde se encuentran como campos un poco más amplios, y en el cuerpo físico en donde se encuentran todas las estructuras sensoriales, porque tiene que ver esto, muchísimo con la comunicación, como cuando ella es el centro, o sea, cuando recibe y cuando entrega comunicación. Y es ese proceso sensorial lo que la Sí. hacía de alguna forma tener errores a la hora de procesarlo. Entonces, esto lo está trabajando en la iris de sus ojos, en los tímpanos de sus oídos, en las pupilas gustativas de su lengua, Ujú. en la dermis que abarca todo su cuerpo, o sea, su piel,
y en las zonas del el olfato son como unas sabanitas que se encuentran en la parte de atrás de la nariz. Ahí es donde ya está trabajando este comando y lo que está haciendo es que está regularizando todos los esquejes sensoriales para irlos, digamos, ecualizando para que a la hora en que se emitan las informaciones ni uno agregue ningún exagerado, porque era como estaban tan desnivelados a causa del sistema mental que no se permitían moverse de una forma más libre y lo exageraban. Entonces, observo que con la asimilación de los sentidos energéticos que se traspolan los sentidos físicos, toda su columna recibe un escalofrío porque al estar ecualizado lo sensorial, en automático se transforma en la estructura nerviosa. Entonces yo observo que el cúmulo de electricidad que se empieza a despertar en la zona de parte de atrás de su cerebro, empieza a recorrer todos los nervios de su cuerpo, como abriendo conductos para que comiencen a pasar nuevas cosas, como nuevas sustancias o nuevas formas. Fíjate bien, en esa dimensión donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos, donde está nuestro cuerpo físico presente, hay una forma de trascender esta realidad y de mostrarnos en todas las dimensiones, en todos los tiempos, en todos los lugares, pero aquí lo que tenemos que hacer es empezar a abrazar todas las facetas de lo que somos. ¿Qué quiero decir? Todo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que valoramos de nosotros y no valoramos, para empezar a tener un reconocimiento. En este reconocimiento quiero que empiece a eliminar todas las adicciones energéticas que hay al menosprecio o a la forma en que ella ha creado el ser mujer, el ser hija, el ser madre, el ser esposa, el ser amante, el ser novia, el ser maestra, el ser trabajadora, el ser todo su esquema femenino, como lo ha llevado al extremo del no reconocimiento para no valorarse y no sentir esa situación del no sufrimiento, de la no entrega, del no compromiso, porque al final de cuentas es como si el tiempo estuviera regresando y regresando en círculos recurrentes. Quiero que elimine esta forma energética de adicción. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Mira, lo que yo observo que está haciendo son explosiones de hormonas. Es como si activara en este momento todas las segregaciones de todas sus glándulas para hacer explosiones. Lo que yo observo es que en línea de tiempo en donde ella se presentaba a los 13, observo cómo la asimilación del cambio se hace de una forma tan cómoda que incluso todo lo que es su sistema menstrual se regulariza. Es como si en este punto en el que pasa su cuerpo y se transforma en todas estas vidas, a ser una señorita para pasar a ser ya una mujer poco a poco, observo cómo hasta los sistemas ácidos que se pronuncian en la sangre menstrual empiezan a transformarse, porque cuando todas estas glándulas comienzan como a exponenciar sus derivados, que vendrían siendo las hormonas que se van asimilando en la célula, observo cómo hacen de la célula una estructura muchísimo más, no quiero decir fluida, la hacen con muchísimo más nutrida y muchísimo más rápida. Y al ser mucho más rápida la célula, lo que va haciendo es que los cambios y los procesos en los que ella misma se reciclaba se vuelvan menos inminentes o menos de aparente protagonismo, porque ya no es el cambio lo que hace la fuerza de la potencia, sino obviamente todo cambio viene una adaptación, sino las adaptaciones, estas nuevas formas en las que conecta son donde empieza a aprovechar las potencias. Es como si estos momentos de molestia
se empiezan a transformar en momentos importantes porque es donde recaba todas las primeras informaciones. Y lo que yo observo en la dimensión donde está el sol, la estrella que es ella, Ajá. que es como un sol, ya la estructura que la recubre de piedra está muchísimo más desbaratada y ya hay muchas partes en las que el fuego de su interior ya está comenzando a arder cada vez y cada vez más. Aún no irradia luz como tal, pero se observa como el cuerpo ya está calentándose bastante. Fíjate, las propiedades electromagnéticas de cada glándula, fíjate, y eso es muy interesante cómo lo trabajo, porque como nos van conectando con el pensamiento que crea la electricidad y la emoción que crea el magnetismo, quiere decir que ahorita su propiedad electromagnética es mucho más grande. Entonces quiero que ahora con la pineal, con la pituitaria, con todas las glándulas, empiece a regular el tiempo de todos sus órganos. ¿Qué quiero decir? Todos los órganos tienen determinado tiempo para trabajar. Por ejemplo, el intestino trabaja 2 horas, los pulmones trabajan tanto, y todos tienen un tiempo para descansar. El único órgano que no descansa es el corazón y el cerebro. Pero todos, y los pulmones, pero todos de alguna forma van descansando, aunque sea un segundito, y empiezan. Quiero que empiece a retomar y a reestructurar desde la piel, desde su sistema circulatorio, desde su sistema nervioso central y periférico, todo el aparato respiratorio y todo este sistema endocrino con la forma digestivo cerebro. Mira, Ira, lo que yo observo que está sucediendo en este momento es que esta potencialidad que están emitiendo las glándulas, que Ay, después se van alimentando hacia las células y por ende las células a todos los demás sistemas, fíjate lo que aquí se abre es los conductos en donde lo que no emite la glándula es recibido. ¿A qué voy aquí? Oxígenos, gases, metales, minerales, vitaminas, proteínas, aminoácidos, lactobacilios, todo lo que de alguna forma es adquirido por el ambiente, ajá. todas estas funciones como de sustractivas empiezan a cambiar y empiezan a transformarse para decantar mejor lo que se obtiene. Es como si en este momento la estrella, que es ella, aprendiera que el calor es tanto interno como externo. Por lo tanto, es una fuente ilimitada de calor porque puede ir a su interior o reconocerse desde afuera, que era algo que ella no hacía, ni iba al interior ni se reconocía porque estaba encerrada. Entonces ahora la escena de la estrella Ira es como si la estrella estuviera recibiendo emanaciones cósmicas que van de alguna forma alimentando la potencia de lo que es su mismo núcleo. Y así es como se ve también en sus células energéticas, las nuevas funciones minerales, gaseosas y vitaminas y proteínas que empiezan a ser asimiladas por su cuerpo a través de todo lo que es la digestión nueva que va a llevar, empiezan a estimular los núcleos de las células para activarse en otra forma. Entonces, la estrella enorme comienza a crear su contorno lumínico alrededor proveniente de las radiaciones cósmicas, que en esta vida que es ella y todas sus líneas es la seguridad de su esencia a partir de toda la información adquirida por su experiencia, que es amplia, que es vasta y que no se utilizaba por esta constante, pues como por este constante kamikazismo, por inventar una palabra, donde ella decidía de un momento a otro terminarlo todo como kamikaze. Quiero que empiece ahora a conectar con su fuente de inspiración, liberando
el exceso de su energía en potencial, en vibración, en sustancia energética. ¿Para qué? Para que empiece a recrear y entienda cómo ir regenerando toda su forma de reconstruir la realidad. Quiero que empiece a elevar la forma de equilibrar la diferencia de voltaje en la membrana celular para que empiece ella a revalorar todo el potencial de acción que tiene energéticamente en esta vida física que ella ahora va a replantearse desde otra forma de observar lo que ella es. Y mira, en la escena de la estrella lo que observo que sucede, Ira, es que las presiones de su núcleo, que ahora ya pues no está quieto, o sea, que ahora ya tiene bastante movimiento, empiezan a expulsar el calor interno a través de un enorme volcán que se crea en la estrella. Cuando este volcán aparece, toda la iluminación y todo el calor comienza a acercarse al cúmulo de explosión del volcán. Y en su campo energético irá la energía potenciada por las glándulas, el sistema electromagnético, el sistema emocional y mental, comienzan como a crear un cúmulo de, pues lo voy a llamar desechos porque va a salir, pero tiene que ver más con espacios ya no necesitados y todo se empieza a acumular en la boca de su vagina, en el vientre, como preparándose a darlos a luz, al igual que el volcán está asimilando todo el calor para hacer erupción. Quiero que empiece a eliminar toda la forma de heredar tanto deudas, compromisos, anclajes energéticos en todas sus creencias básicas, en creencias básicas heredadas del ADN, del clan, históricas, para empezar a eliminar todos los shocks que ha presentado y traumas frecuenciales y energéticos que ha recibido para que ahora su energía empiece a vivir procesos diferentes y eliminar completamente la forma de anclarse al miedo, a la insatisfacción, a la desesperación, a la ansiedad y sobre todo a la poca fuerza energética de creer que puede. Yo lo que observo es que estos barridos que estás haciendo en estos comandos, Ira, lo que va haciendo es continuar agitando y estimulando a las células para la hora en la que su movimiento se vuelve incluso más rápido, se sigan desprendiendo todas estas como referencias a pensamientos, a creencias que aún se sentían en el cuerpo y se siguen acumulando en su campo energético como desechos, como te comento, y en la escena de la estrella como un volcán que está a punto de hacer erupción. Perfecto. Entonces, ahora quiero que con la respiración empiece a transformar todos los tiempos en los que ella ha creado una modalidad de dependencia extraordinaria energéticamente, física y emocionalmente a esta forma de depender, de no crear y de desarrollar la forma de cambiar su perspectiva, su realidad, su mente, su forma de crear, su forma de generar, su forma de vincularse y sobre todo la forma en la que ella empieza a entender el resignificado de su propio universo. Es aquí donde la estrella ya no puede más y hace erupción. La parte de la estrella, en este momento la estrella se está moviendo diferente al cuerpo energético. La estrella hace erupción y empieza a canalizar todo su calor en su superficie. Lo que está haciendo la estrella con erupción es que va emitiendo la fuerza de su núcleo hacia afuera. Entonces lo que yo empiezo a observar, así como hace un momento ella estaba recibiendo como corrientes cósmicas, ahora es su potencia estrellar
la que emite radiaciones cósmicas que van cambiando las estructuras que se encuentran en sus ambientes. En su campo energético, lo que observo que está haciendo antes de desechar, porque en el campo energético no hizo explosión, lo que está haciendo es deslimitando, o sea, quitando las limitaciones que hay en los ambientes para la hora de potenciarse y explotar, eh, como que, como que si se asimilara mejor a todas las cosas que le rodean. Entonces, lo que yo observo es que su calor interno lo que hace primero es hacer un barrido exterior antes de explotar en sí misma, como que prepara el ambiente para recibir la explosión. Ok, fíjate bien, aquí quiero que empiece a eliminar toda la forma de apariencia. Ella debe de eliminar la forma de vivir de apariencia, de vivir como en una guerra constante, como en una lucha constante con ella misma, como en una discordia, como en esa forma de estar viendo cosas como agresivas, como violentas, como quiero que empiece ahora a entender que el amor, su misericordia y su fuerza abraza el miedo. Y quiero que empiece a caer todo lo que en ella no representa su propia fuerza y su propia validez como ser, como creador que ella elige ser en ella, en esta forma en que quiero que deje la discordia que, 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 ha, que ha entendido hasta este momento que no existe ser ni persona ni energía que pueda dar tanta discordia como nuestros propios pensamientos. Y quiero que empiece a entender esa forma de irse relacionando diferente con ella. Fíjate curioso cómo este comando Ira lo está asimilando en las zonas más externas de su cuerpo energético y físico. Lo está asimilando, por ejemplo, en los folículos del cabello, Mm, lo está asimilando en las cutículas de las uñas, ujú, lo está asimilando en el líquido de la iris de los ojos, ujú. y lo está asimilando en la saliva o en la saliva y en las glándulas sudoríparas. Es como si estas zonas que se confrontan con el exterior la hacían primero tener una discusión antes de emitir. ¿Qué emiten? Cabello, lagañas, uñas, saliva, líquidos, ¿no? Todo esto era un conflicto a la hora de emitir. ¿Por qué? Porque pues principalmente porque ella sentía que todas sus emanaciones eran abusadas o Ujú, eran ultrajadas. ujú. Entonces, deja de haber conflicto en el momento en que ella se reconoce como una emanadora natural de ella misma. Y fíjate, se activan los dos hemisferios de su cerebro, el hemisferio derecho como con un color azul y el hemisferio izquierdo como con un color rojo, que comienzan a descender por todo su cuerpo haciendo un lavado por todas las extremidades, todos los órganos pares, todas las dualidades internas de la célula, la mitocondria, las ambas hélices entrecruzadas del ADN, y todo este barrido hace como su punto de quiebre en la zona del vientre. Entonces, cuando la energía entra así de las dos partes del cerebro entre la zona de su vientre, lo que hace es que comienza una dilatación y ahora sí, viene todo el fuego interno hacia afuera y lo hace de una forma como de llamarada, Ira. Y al mismo tiempo, la estrella emite un calor sorprendente que va transformando todos los ambientes a los que empieza a tocar. Quiero que empiece a inhalar y a exhalar esta forma de dar y recibir, de valorar, de aceptar
y sobre todo de crear una nueva forma tanto de comunicarse con el universo, con las personas, con las familias y también con el dinero. Quiero que empiece a entender cómo no hay separación entre lo que ella va creando, tanto emocional y energéticamente, como con su dinero, como con el trabajo. Quiero que empiece a sentir cómo ella forma parte de esta misma creación del dinero. Al final de cuentas, nosotros tenemos todos los metales y todos los minerales que existen en la Tierra y aunque sean de papel, nosotros también tenemos todo lo que conforma el dinero. El dinero le damos nosotros el valor. Entonces quiero que empiece a dejar de estar divorciada con el dinero, de estar divorciada con los favores, de estar divorciada con las formas, de estar divorciada. Quiero que empiece a retomar la forma de amarse, de valorarse, de respetarse, de quererse, pero sobre todo de empezar a crear todas las posibilidades porque ella tiene la capacidad de creerlo y de hacerlo. Mira, en la escena de la estrella Ira, este comando ya lo reconoce de esta forma. Cuando ella comienza a emitir lo que es ella, que es esta parte de la entrega, Sí. se empieza a dar cuenta de cómo su calor empieza a dar vida, Ujú. cómo su calor empieza a crear las nuevas formas que se irán manifestando en los cuerpos que se encuentran irradiados por ella. Y es a través de esto que ella empieza a recibir el reconocimiento de su energía como una energía dadora de vida y una energía abundante, porque ella está observando cómo su sistema solar comienza a vivir. Eso en su cuerpo energético, lo que veo que observa que pasa es que termina de salir esta llamarada de desechos y queda una sensación de una liberación importante en todas sus tensiones musculares, en todas sus tensiones de los huesos. Y tal y como lanzó una llamarada desde fuera para deshacer, de la misma forma inicia una combustión interna con una llama muy rosita, muy tenue, que veo que empieza a crecer en su zona vaginal al punto en que ella se convierte en una llama completa. Cuando ella está en esta llama completa, empieza a observar cómo ella misma empieza a evaporar y a eliminar todos los residuos que tenían que ver con sus bloqueos creacionales, Mm. porque en este momento que ella tiene este fuego interno, al igual que como cuando usas el fuego con algo, empiezan a dilatarse sus capacidades imaginativas y sus pensamientos comienzan a ser mucho más expansivos y sus emociones mucho más abarcantes, pero no abarcantes en que un enojo va a ser un super enojo, no, abarcantes en el sentido en que la emoción es congruente con el pensamiento y por lo tanto toma y deja las emisiones que vaya a necesitar para una convivencia sana. Ok, quiero que ahora empiece a recalibrar toda la forma energética, su vibración, su frecuencia, su sustancia, su onda, su circulación, todo lo que energéticamente tiene que ir calibrando en todo su sistema y me dices cómo la ves. Mira, ella está pues como muy cálida, está como muy fluida. Yo no observo ningún tipo de congelamiento en su energía y mucho menos estancamientos, porque por lo contrario, puedo observar cómo esta nueva fusión mental emocional que ella está haciendo en todo su cuerpo, que al mismo tiempo es esta dualidad en la que ahora activa esta parte de entregar y recibir. Observo cómo sus fluidos son más evocantes,
sus miradas, sus presencias, o sea, cada que ella está en un lugar comienza a ser más activa la co-creación con el ambiente, lo que le va permitiendo tener esta sensación de protagonismo, esta sensación de liderazgo, esta sensación en la que se empieza a sentir recompensada por lo que observa que ella misma va transformando en el ambiente para poco a poco obtenerlo como una abundancia. Entonces yo la veo bastante filtrada, como sin tanta ocupación mental, sino por lo contrario, esta parte racional es mucho más libre, claro, muy intelectual y muy consciente, ¿no? Pero mucho más libre, muchísimo más cómoda y llevadera para ella misma. Observo cómo se siente bien con su cuerpo, observo cómo se siente bien con su cabello, cómo se siente bien con sus ojos, cómo se siente bien con todas estas partes que son ella y que están en constante crecimiento y cambio. Entonces ahora el crecimiento y el cambio para ella representan no más capítulos determinantes, sino como parte de procesos mucho más amplios y grandes. Entonces, yo la observo bien, la observo tranquila, la observo muy sonriente y la observo sintiéndose esta estrella que está alimentando a su sistema, ¿sabes? También. Ok. ¿Cómo la ves? Muy bien, ya energéticamente y lo más derivado al físico, la observo, lo observo que las taquicardias y la observo que estos aceleramientos de oxígeno que había cuando se presentaba estas situaciones comienzan a ser muchísimo más manejables, muchísimo menos duraderos y más como apacibles. Observo cómo esta parte intelectual empieza a ser más como, ¿cómo se puede decir? Como hay una palabra que a veces se interpreta mal, pero no tiene que ver con eso. Es cuando tienes mucho agarre como para decir, si a mí me toca, lo tomo yo. Y lo Mm, que es mío me toca a mí. Y lo que, o sea, que es como una energía, pues autoritaria, pero no autoritaria en el mal sentido de la palabra, sino autoritaria en el sentido de que cuando me corresponde, me corresponde. Y soy ujú, consciente de que me corresponde ahora y por lo tanto lo me tomo. Ujú, enfoco en vivirlo, claro. ujú. Ujú. Ok, bueno, entonces quiero que me digas si la estabilidad económica la ves que llega en un mediano plazo. Yo observo que todas sus estructuras creativas están completamente estimuladas y completamente activas. Observo que sus pensamientos son muchísimo más filtrados y tranquilos, hasta alguna forma enervantes, y eso le va haciendo que el peso de la mineralización de su energía llegue con muchísima más rapidez, claro que sí. Entonces yo observo cómo ella empieza a sentir estos cambios en su cuerpo internos y externos que comienzan a sentirse muchísimo más cómodos y que tienen como este reflejo a las estructuras abundantes que pueden estar conectadas como con su vida. Esa sensación de que en ocasiones siente que la gente abusa o la utiliza o ese tipo de sensaciones. Fíjate que esas sensaciones eran alimentadas por su propio estancamiento y por su propia inferioridad que sentía. Ahora que se siente como una estrella, eso de me doy, me quitas, te doy, me tomas, ya no existe en su estructura porque ella se da cuenta, para empezar, que es ilimitada. Y en segundo, que todo siempre ha sido su decisión. Entonces ahora esto lo ve ella como algo natural, o sea, ella observa esta comunicación e interacción humana ya como algo más natural, sin verla tan aprensiva y sin sentirla como un ataque, por supuesto, porque como ella ahora, pues obviamente se siente esta enorme estrella, este enorme sol, ya esas limitantes de pensamiento ya no están activas en ella. Por último, quiero que empiece a tener una comunicación mucho más fluida entre su parte derecha y su parte izquierda, desde el cerebro hasta las piernas, los pies, todo, para que empiece a comunicarse con un entendimiento fluido, honesto, real, cariñoso, responsable y sobre todo comprometido con lo que ella es. Sí, fíjate, cuando los dos hemisferios de su cerebro comenzaron a hacer este barrido, hicieron todas esas conexiones
y yo observo cómo su misma mente va a comenzar ella a darse cuenta de cómo los pensamientos vienen desde otro punto, cómo sus ideas salen desde otro concepto, cómo se ven más nutridas, cómo se ven más radiantes y más emanantes, por inventarme otra palabra, o sea, que emanan mucho más. Muy bien. ¿Listo para regresar? Listo, Ira. Desconectas de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, creador, poderoso, enérgico. Respira profundo y abres tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Bien, bien, Ira. Muy Sudado. sudado, claro, sí. Elizabeth, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí, 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 sí. Mira, principalmente en la parte de la cabeza, o sea, yo no soy de dolores de cabeza, nada de eso, pero sí sentí así como cuando tienes un dolor, pero muy ligero, pero sí lo percibí. Adicional a que de repente, así como dice Nico, calorcito, que piquetes, que cada, pero la verdad muy, muy padre, me conecté mucho con todos los procesos que ustedes estuvieron platicando a lo largo de mi vida, o sea, le sentí mucha lógica, le tomé mucho sentido, la verdad que padrísimo. Qué bueno, me da muchísimo gusto y vamos a esperar a ver cómo se da esta metabolización, pero por Claro. lo pronto, Elizabeth, ¿tú nos vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Si hubiera la posibilidad de poner algún filtrito para mi cara, pero sin problema. Ok, le tapamos el rostro a Elizabeth. Tan bonita, hombre, y le vamos a tapar la cara, pero bueno. Eh, bueno, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Elizabeth, por la confianza. Gracias a Gracias, ustedes. gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Y escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com. Aquí estamos, aquí seguimos trabajando para todos ustedes. Cortamos la grabación y nos quedamos para cualquier duda. Bye.